Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La quietud de la noche burgalesa de junio se deshacía lentamente, como un terrón de azúcar en el café del amanecer. En la calle Jesús María Ordoño, el silencio era denso, casi palpable, una manta tejida con los sueños tranquilos de un barrio obrero. Dentro del número 28, en el cuarto piso, la familia Barrio dormía. Salvador, de 53 años, un hombre forjado en la tierra de la parte de Bureba, descansaba con la placidez de quien se sabe dueño de su destino. A su lado, Julia dos Santos, de 47 años, su compañera, su ancla, respiraba acompasadamente, ajena a la oscuridad que se cernía sobre su hogar. En otra habitación, el pequeño Álvaro, a punto de cumplir los 12, soñaba con las vacaciones de verano, con los días largos y las rodillas magulladas. Solo Rodrigo, el hijo mayor, de 16, faltaba en esa estampa familiar. Su cama, en un internado de Aranda de Duero, a 80 kilómetros de distancia, permanecía vacía en el imaginario de esa casa, un espacio hueco que pronto se llenaría de preguntas sin respuesta. La noche del 7 de junio de 2004 no fue una noche cualquiera. Fue una noche de cuchillos y de furia, una noche en la que el odio, paciente y meticuloso, encontró la puerta abierta. No hubo estruendo de cerraduras forzadas, ni cristales rotos que alertaran a los vecinos. Quienquiera que entrase en el santuario de los Barrio, lo hizo con la familiaridad de quien conoce los secretos de la casa, tal vez con una llave en la mano, una llave que abría algo más que una simple puerta de madera. Abrió la caja de Pandora de la violencia más descarnada, desatando un infierno que ni las paredes de ese piso podrían contener. El sol del martes 8 de junio se levantó perezoso, tiñendo de un anaranjado tímido los tejados de Burgos. En la parte de Bureba, un pequeño pueblo a 60 kilómetros, donde Salvador era una figura respetada, el alcalde pedáneo, su ausencia en la faena del campo comenzó a ser un murmullo de extrañeza. No contestaba al teléfono. Ni él, ni Julia, ni el pequeño Álvaro. La preocupación, como una mala hierba, empezó a crecer en el ánimo de los familiares. Fue un hermano de Julia, incapaz de sacudirse el mal presentimiento, quien decidió poner fin a la incertidumbre. Se desplazó a Burgos, subió los 4 pisos de ese edificio anónimo y se encontró con la puerta cerrada. Pero no era una puerta sellada a cal y canto. Estaba cerrada, sí, pero sin la vuelta de llave que se echa por dentro al dormir. Un detalle que en ese momento pasó desapercibido, pero que más tarde se revelaría como una de las claves de un misterio insondable. Al no obtener respuesta, la familia, acompañada por los bomberos y la policía, forzó la entrada. Lo que encontraron al otro lado del umbral fue una escena dantesca, un cuadro pintado con los colores más oscuros de la maldad humana. El horror tenía un olor metálico, el olor inconfundible de la sangre derramada en abundancia. Salvador, el hombre de campo, el alcalde, yacía en la cocina, en medio de un charco escarlata que se había extendido por las baldosas. Su cuerpo, acribillado con más de 50 puñaladas, era un testimonio mudo de la hazaña con la que se había empleado su verdugo. Julia, su esposa, fue encontrada en la habitación conyugal, sobre la cama deshecha, con 17 cuchilladas que le habían arrebatado la vida y la dignidad. Y Álvaro, el niño de los sueños de verano, apareció en el pasillo, cerca de la puerta de su cuarto, como si hubiera intentado una huida imposible. 32 puñaladas habían puesto fin a su corta existencia. La casa era un laberinto de sangre y silencio. Los investigadores, con el estómago encogido y la mente fría, comenzaron a desentrañar el caos. No había nada robado. No había un móvil aparente más allá de la pura aniquilación. La violencia había sido desmedida, casi ritual. Y sin embargo, el asesino había sido increíblemente cuidadoso. Apenas había huellas. Solo una, nítida y reveladora, impresa en el suelo ensangrentado de la cocina, la marca de una zapatilla deportiva Dunlap, de una talla entre la 42 y la 44. Una única pista en un océano de interrogantes. La noticia del triple crimen cayó como una bomba sobre Burgos y la parte de Bureba. La conmoción dio paso al miedo, y el miedo a la especulación. ¿Quién podría odiar tanto a los Barrio?
Salvador era un hombre bueno, decían unos. Un hombre recto, a veces demasiado, apuntaban otros. Su reciente cargo como alcalde pedáneo le había granjeado algunas enemistades, rencillas por lindes y asuntos de poca monta que en el microcosmos de un pueblo pueden adquirir dimensiones desproporcionadas. Pero, ¿tanto como para justificar semejante carnicería? Las miradas, como es natural en estos casos, se volvieron hacia el único superviviente, hacia el hijo ausente. Rodrigo. Un adolescente de 16 años, interno en un colegio religioso. La policía se presentó en el centro, buscando al joven que, sin saberlo, se había convertido en el protagonista de una tragedia que marcaría su vida para siempre. Su coartada parecía sólida. Estaba en el internado. Pero las coartadas, a veces, son como castillos de naipes, y un soplo de duda puede derrumbarlas. Rodrigo era un joven introvertido, con una relación complicada con sus padres. El internado, según algunos testimonios, había sido una decisión más suya que de ellos, un deseo de poner distancia. En su declaración, el joven se mostró frío, distante, como si una coraza invisible lo protegiera del dolor. O quizás, como pensaron algunos, de la culpa. La investigación comenzó a escarbar en su vida, en sus amistades, en sus movimientos. Y entonces, Rodrigo cometió un error. En un intento por desviar la atención, o tal vez por una extraña lealtad adolescente, sugirió que uno de sus amigos del internado podría ser el culpable. Para sostener esa acusación, tuvo que explicar cómo se podía salir del colegio por la noche sin ser visto. Y al hacerlo, sin darse cuenta, se estaba señalando a sí mismo. Estaba describiendo una ruta de escape que él mismo podría haber utilizado. La sospecha sobre Rodrigo se hizo más densa. La huella de la zapatilla Dunlap coincidía con su número de pie. La relación conflictiva con su padre, la frialdad mostrada tras la masacre, la coartada que se resquebrajaba. Piezas de un rompecabezas que parecían encajar. La familia de Julia, rota por el dolor, se dividió. Algunos, como su hermano Benito, no podían creer que el sobrino al que habían visto crecer fuera un monstruo. Otros, sin embargo, albergaban una duda terrible, una espina envenenada que se clavaba en sus corazones. 3 años después de la matanza, en 2007, Rodrigo fue detenido. La noticia fue un nuevo mazazo para una familia que todavía no se había recuperado del primero. El joven, que había intentado rehacer su vida en Galicia con su familia materna, se veía ahora en el ojo del huracán, acusado de haber asesinado a sus padres y a su hermano. Pero las pruebas eran circunstanciales. No había ni una sola evidencia física que lo situara en la escena del crimen. Ni una gota de sangre, ni un pelo, ni una fibra. Solo conjeturas, hipótesis, un castillo de sospechas construido sobre cimientos de arena. En 2010, el juzgado de menores archivó la causa contra él. Rodrigo Barrio era, a ojos de la ley, inocente. Pero para una parte de su familia y de la sociedad, la sombra de la duda nunca se disiparía del todo. Con la vía de Rodrigo en un callejón sin salida, la investigación tuvo que retroceder, volver al punto de partida, a la casa ensangrentada, a las rencillas del pueblo. Y fue entonces cuando un nombre, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano, comenzó a cobrar una fuerza inusitada: Ángel Ruiz, conocido en la parte de Bureba como Angelillo. Angelillo era la oveja negra del pueblo, un personaje hosco, violento y conflictivo. Su historial de agresiones y amenazas era de sobra conocido por todos. Odiaba a Salvador Barrio. Era un odio visceral, público, que no se molestaba en disimular. Cuentan los vecinos que, durante el entierro de la familia, mientras el pueblo entero lloraba la pérdida, Angelillo se paseaba con su tractor por los alrededores del cementerio, acelerando el motor para perturbar la ceremonia, una mueca de desprecio en medio del dolor general. Poco después, la tumba de los Barrio apareció profanada con pintadas insultantes. Cerdo y cabrón rezaban las palabras escritas con rabia sobre la lápida de Salvador. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Angelillo, que fue condenado a una pena menor por estos hechos. Pero el odio de Angelillo no se limitaba a las palabras. En 2011, atropelló mortalmente a una anciana del pueblo, Rosalía, con la que había tenido una disputa por unas tierras.
Fue un acto premeditado, a sangre fría, que reveló hasta dónde era capaz de llegar. Y su estela de violencia no terminaba ahí. Se supo que había contratado a un sicario búlgaro para que matara a un tío suyo y así cobrar una herencia. El plan se frustró, y el sicario desapareció misteriosamente. Más tarde, Angelillo confesaría haberlo matado también. Con estos antecedentes, la policía volvió a poner el foco en él. ¿Era posible que el hombre que había profanado la tumba de Salvador fuera también su asesino? La animadversión era un móvil plausible. La violencia, una característica intrínseca de su personalidad. Los investigadores decidieron registrar su casa, una vivienda en la parte de Bureba que era un reflejo de su mente caótica. Acumulador compulsivo, Ángel Ruiz vivía rodeado de una ingente cantidad de objetos robados y chatarra. Bicicletas, herramientas, matrículas, todo tipo de enseres se amontonaban en las habitaciones. Y entre todo ese caos, en una caja, los agentes encontraron un enorme manojo de llaves. Una de ellas les llamó la atención. Tenía una inscripción, Ayuntamiento. Tras las comprobaciones pertinentes, se confirmó la sospecha, era una llave del despacho de Salvador Barrio en el ayuntamiento pedáneo. El hallazgo fue una bomba. ¿Cómo había llegado esa llave a manos de Angelillo? Él nunca dio una explicación coherente. Pero la conexión entre el asesino y la víctima se hacía cada vez más fuerte. Se descubrió también que Ángel Ruiz poseía unas zapatillas Dunlap, de la misma marca y modelo que la huella encontrada en la escena del crimen. Sin embargo, la talla no coincidía exactamente. Y, una vez más, la falta de pruebas directas se interponía en el camino de la justicia. No había ADN de Ángel en la casa de los Barrio, ni restos de la sangre de las víctimas en sus pertenencias. Solo indicios, sospechas, una red de circunstancias que lo señalaban, pero que no eran suficientes para una condena. El caso del crimen de la familia Barrio se convirtió en un fantasma que recorría los pasillos de los juzgados de Burgos. Un expediente que engordaba con informes y diligencias, pero que no encontraba un final. Dos sospechosos principales, dos vías de investigación que conducían a un muro de incertidumbre. Rodrigo, el hijo, con un móvil psicológico plausible pero sin pruebas físicas. Ángel, el vecino, con un historial de violencia y un odio demostrado, pero con coartadas y falta de evidencias concluyentes. Los años pasaron, y el recuerdo de la matanza se fue cubriendo con el polvo del tiempo. La calle Jesús María Ordoño recuperó su rutina, y en la parte de Bureba, la vida siguió su curso. Pero la herida nunca llegó a cicatrizar. Para la familia Dos Santos, la ausencia de justicia era una tortura diaria. Para los investigadores, el caso sin resolver era una espina clavada en su orgullo profesional. El tiempo, que todo lo cura, también es el aliado del olvido y de la impunidad. El crimen prescribiría a los 20 años. Un reloj de arena que iba consumiendo sus últimos granos, amenazando con sepultar para siempre la verdad bajo una montaña de dudas. En 2021, a pocos años de la prescripción, la policía realizó un último y desesperado intento. Volvieron a registrar las propiedades de Ángel Ruiz, que cumplía condena por el asesinato de la anciana. Buscaron con nuevas tecnologías, con la esperanza de encontrar ese mínimo vestigio biológico, esa fibra, ese pelo, que hubiera pasado desapercibido en las primeras inspecciones. Pero la casa de Angelillo, como un pozo sin fondo, solo devolvió más caos y más preguntas. El crimen de la familia Barrio es una historia terrible sobre la fragilidad de la vida y la insondable capacidad del ser humano para el mal. Es el relato de una noche de junio en la que un hogar se convirtió en un matadero. Es la crónica de una investigación laberíntica, con giros inesperados y callejones sin salida. Es el drama de una familia rota por la tragedia y por la sospecha. Y es, sobre todo, una pregunta que sigue flotando en el aire de Burgos, una pregunta que quizás nunca encuentre respuesta: ¿quién mató a los Barrio? ¿Fue el hijo atormentado que buscaba una liberación perversa? ¿O fue el vecino lleno de odio que decidió llevar sus rencillas hasta las últimas consecuencias? Tal vez la respuesta esté en una zapatilla Dunlap, en una llave olvidada en un cajón, o en el silencio de un pueblo que guarda secretos inconfesables. O tal vez, la verdad se perdió para siempre en los recovecos oscuros de la mente de un asesino que, a día de hoy, sigue caminando libre,
o quizás encerrado por otros crímenes, llevándose a la tumba el secreto de una de las noches más negras de la historia de España. La justicia, a veces, es solo un anhelo, una palabra escrita en el viento, mientras las víctimas yacen en un silencio eterno, esperando una paz que nunca llega. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.